Estamos llegando al final del libro de Josué. Y estamos llegando al final porque también es el final de la vida de Josué. Después de la despedida de las 2 tribus y media que vimos la semana pasada, el fuerte e imponente capitán Josué, este guerrero que se ha hecho una buena fama en todo Canaán, está ya anciano y él está pronto a morir. Tal vez como el apóstol Pablo, él puede decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Cuando veía esto, digo, sería bueno preguntarnos si estamos peleando, si estamos corriendo y si estamos guardando la fe. Porque uno por ahí, vamos a entrar en las últimas palabras de Josué. Josué está por morir y uno dice, y bueno, sí, porque ya es anciano, pero hay veces que damos por sentado de que vamos a vivir hasta que seamos ancianos. No me quiero poner dramático, pero la realidad es que quién sabe hasta cuándo. Es decir, que el hecho de que seamos jóvenes, que tengamos 30 y pico de años, 40 y pico, no sé la edad que tenga, eso no nos da por sentado de que mañana vamos a estar. Por lo tanto, hoy debemos vivir en fidelidad a Dios. Y qué bueno es que Josué cada día de su vida lo vivió como si fuera el último. Imagínese, ser un soldado, ir a la guerra, es como que uno está expuesto permanentemente tal vez a morir. Pero aquí vemos, muchas gracias, aquí vemos a Josué peleando la buena batalla. El domingo pasado vimos esta despedida, estas 2 tribus y media, y ahora lo que quiere hacer Josué es despedirse del resto. Y el tenor del pasaje es muy parecido. Él quiere recordar las cosas que son importantes: amar al Señor, andar en todos sus caminos, guardar la fe justamente, servir al Señor. Y lo hemos dicho varias veces, las últimas palabras de un hombre, justo ahí antes de morir, revelan el carácter del hombre, revelan cuáles eran sus prioridades. Lo vemos en Moisés, cuando él murió. Sus palabras revelaban lo que era importante para él, dónde estaba su amor. Las palabras del apóstol Pedro muestran un amor profundo, un cuidado, una insistencia en permanecer en la fe. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, el hecho de que también sea diligente en que guarde la fe. Pensaba en las palabras del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, unas palabras llenas de lágrimas, llenas de emoción, todas esas palabras. Bueno, y sin más, las palabras del Señor Jesús. El apóstol Juan dedica muchos capítulos a esa despedida en el aposento alto. Las palabras desde la cruz, palabras tan profundas. Acá Josué no es menor en esto. Y vamos a ver en el capítulo 23, son pocos versículos los que nos tocan hoy día. Son 16 versículos y vamos a ir de a poquito. Lo primero que hace es convocar, luego va a animar y luego va a advertir. Y antes de entrar en la palabra del Señor, vamos a ir a Él en oración. Sí. Agradecemos, Señor, porque hoy vos nos convocás, nos animás y nos advertís. Queremos recibir tu palabra, no pensando que esto era simplemente para el pueblo de Israel, sino que tus advertencias, tus palabras de consuelo y de ánimo y tu llamado siguen vigentes hasta el día de hoy. A lo largo de las generaciones, diferentes siervos de Dios, hombres, Señor, han partido a tu presencia.
pero tu obra sigue adelante porque vos sos nuestro capitán. Ayúdanos a verte en esta mañana en medio de donde nos encontremos. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a que vayamos a Josué capítulo 23. Y lo primero que vamos a ver es esta convocatoria. Dice: aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Vamos a frenar ahí un ratito, vamos a ir de a poco, pero algunas cosas muy importantes y positivas de este líder Josué es que Josué es anciano, pero Josué no está muerto. Y esto me gusta mucho porque con esto me refiero a que él sigue guiando, él sigue ministrando, y mientras su voz tenga caudal, él va a seguir diciendo y repitiendo las mismas cosas que ha dicho cuando empezó la conquista. Él es anciano, pero aún puede hablar. Él es anciano, pero aún puede aconsejar. Él es anciano, pero aún tiene palabra para su pueblo. Y esto me gusta porque Josué no está relajado. No tendrá las mismas fuerzas que tenía antes, pero su vigor y el hombre espiritual sigue intacto y tal vez aún más fuerte y más rejuvenecido. Algo que me gusta también es que Josué no es ingenuo, es anciano, pero no es ingenuo. No es ingenuo en el hecho de que él conoce al pueblo, él lo ha visto las veces que se ha desviado, él lo ha visto las veces que no ha podido sostener sus compromisos. Entonces él viene y le urge enfatizar algo. Fíjense que el versículo 1 es clave y dice: luego de que el Señor dio reposo a Israel. Ellos iniciaban un tiempo de paz, pero el que sea un tiempo de paz no lo hace menos peligroso. Y esto es sumamente importante y Josué lo sabe. Dice: no vaya a ser que el pueblo se relaje porque entra en un estado de reposo. Porque la mayor guerra que nosotros tenemos no es contra ejércitos terrenales, es contra ejércitos que no descansan, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, que no entienden de reposo, que no entienden de descanso, que no entienden de misericordia porque nosotros venimos desgastados de una vida. Ellos dicen: no importa que seas anciano, igual, hasta el último momento, como lo vimos en Jesús. Hasta el último momento, Satanás, usando a la gente, le decía: y si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajás de la cruz? Y no importa si está flagelado, no importa si está desgastado, no hay misericordia en el enemigo. Acá Josué lo sabe, no es ingenuo. Él los ama como un padre, pero no es ingenuo. Sabe que en la naturaleza del pueblo está el hecho de rebelarse. Y él quiere advertir estas cosas. Qué importante es que no debemos relajarnos y debemos seguir velando aún en tiempos que son un poco más tranquilos, tiempos de bonanza. Lo hemos dicho en otra oportunidad, no sé si le ha pasado, pero los tiempos de pérdida, los tiempos de escasez, los tiempos de crisis, nos han forjado un carácter que solamente el sufrimiento lo podría haber forjado. Y por ahí los tiempos de bonanza hacen que nos relajemos y vienen nuestras caídas. Debemos seguir velando.
Y debemos seguir sosteniendo nuestra mirada en el Señor. Algo que se ve también en Josué. Josué ha ganado el respeto. Se ha ganado este respeto y el reconocimiento y la honra. Me gusta porque dice el versículo que llamó a los jefes, no llamó a cualquiera, ¿ven? Llamó a las cabezas del pueblo, jefes, jueces, a los principales. ¿Y qué hicieron estos cuando él los llamó? Fueron. Era un hombre que era atendido, era un hombre que cuando hablaba lo escuchaban. Y yo digo, qué lindo esto. Qué lindo, él está llegando al final de sus vidas, pero cuando tiene algo que decir, se juntan todos, miles y miles, para escucharlo. Yo digo, bueno, qué tremenda bendición es guardar nuestra coherencia, porque yo digo, si escuchan a Josué, es porque él no simplemente habla. Josué es un hombre que ha hecho. Él ha sido coherente, si no, uno dice, ¿para qué lo voy a ir a escuchar? ¿No es cierto? Pero él tiene el respeto de todo el pueblo porque él ha sido coherente entre lo que dice y entre lo que hace. Y pensaba en que nosotros debemos guardar esta coherencia. Porque el apóstol Pablo también lo dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y visto. Lo que han escuchado nos habla por ahí no solamente de lo que él dijo, sino del testimonio de otros acerca del apóstol Pablo. No solamente eso, sino lo que ustedes han escuchado de mí, lo que ustedes han visto de mí. Y yo digo, hay veces que no hay una coherencia entre lo que decimos, entre lo que otros dicen de nosotros y entre lo que se ve de nosotros. Y llegar a ser coherentes, la verdad que es un desafío prioritario para los hijos de Dios. Me encantan que en la vestidura sacerdotal, no sé si recuerdan cuando la vimos, en esa túnica azul, podríamos decir, en el ruedo de estas vestiduras, habían campanas y habían unas granadas intercaladas. Campana, granada, campana, granada, campana, granada. De alguna manera, el ruido que hacían estaba íntimamente relacionado con el fruto. Hay veces que somos mucho ruido, pero poco fruto. Tiene que ser coherente esto, equilibrado, ¿sí? No una cosa más que la otra. Y Josué era sumamente coherente. Pensaba que él es un líder de influencia positiva. Es un líder de influencia positiva. Y hay dos tipos de influencia. Hay una influencia que es por posición. Es decir, que no le queda otra que estar bajo esa influencia. Estoy como obligado a estar bajo esa influencia, ya sea porque es un jefe, un patrón, alguien que está por sobre mí. Estoy siendo influenciado por esa posición. Pero otro tipo de influencia es la influencia por permiso. Es por inspiración. Yo me pongo ahí porque anhelo estar ahí, porque veo el ejemplo de esa vida y quiero seguir esos pasos. Bueno, Josué era alguien que no solamente tenía la posición, sino también que brindaba inspiración. Y es algo que nosotros también debemos anhelar. No sé si usted lo anhela, pero yo lo anhelo en mi vida. Anhelo coherencia, anhelo esto de poder llegar al final de mis días, que no sé si sean 60 años más. Ya me fui a ¿cuánto? A 98 años, epa. Cuando era adolescente decía que iba a llegar hasta los 120 años. Mientras voy creciendo le voy bajando un poquito, ¿sí? Pero ¿quién sabe cuándo serán nuestros últimos días? ¿Quién sabe?
pero Dios quiere que nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Qué mejor que morir estando en el lugar correcto donde el Señor nos quería en ese tiempo? Eso es hermoso. Ahora vamos a seguir leyendo. Esa fue la convocatoria, pero ahora vamos a ver el ánimo y la exhortación de parte de Josué, versículo 3. Dice, ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes. Porque el Señor, su Dios, es quien ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con ustedes, las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. El Señor, su Dios, las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia. Y ustedes poseerán la tierra, tal como el Señor, su Dios, les ha prometido. Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos, como lo han hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes. En cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. Hay varias cosas que podemos observar en estas palabras de ánimo y de exhortación por parte de Josué. Lo primero que podemos notar es la actitud de Josué. Hay algo que está comprobado y es la necesidad de los seres humanos de trascender, de dejar huellas, de dejar un legado para los que vienen detrás. Pero en esto de dejar un legado nos podemos confundir y se nos pueden subir los humos y pensar que todo lo que hemos hecho lo hemos logrado nosotros. Pero acá Josué está muriendo y lo que está recalcando permanentemente no es yo hice esto, yo hice aquello, sino el Señor. Es la frase que más se repite. El Señor lo ha hecho. El Señor lo hizo. El Señor hizo esto o aquello. Esto no se trata de un discurso de los trofeos de Josué, sino que Josué lo que hace es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios porque todo lo que, si hay algo que hemos logrado como nación, dice, fue el Señor. El Señor peleó, el Señor derribó, el Señor expulsó, el Señor arrojó. Ha sido el Señor. Siempre, siempre fue Él. El Señor nos guarde, ¿no? Porque lo que está haciendo Él, dice, yo simplemente fui un instrumento, pero el príncipe del ejército de Jehová es el que nos ha dado la victoria. Que nunca nos volvamos orgullosos, ¿no? Como dice Deuteronomio 8, que nunca se nos ocurra pensar que fue la fuerza de nuestro brazo cuando obtenemos algo. Ha sido gracia, ha sido misericordia de parte del Señor. Algo que vemos aquí también es que los animan, no sé si lo notan ahí, a pensar en 3 momentos. En el pasado, usa verbos que tienen que ver con el pasado. Con respecto al pasado los hace recordar las victorias, ríos que se han abierto, piedras que el Señor largó del cielo, naciones poderosas que el Señor derribó. Pero también los hace pensar
con respecto al futuro. Él va a usar los mismos verbos, pero luego los va a hacer en tiempo futuro. El Señor peleará por ustedes, porque todavía quedaban naciones, quedaban enemigos. Dice, el Señor peleará. ¿El Señor echó de delante de ustedes enemigos? Sí, pero lo seguirá haciendo. El Señor derribó, pero lo seguirá haciendo. Esto me gusta mucho, porque de alguna manera lo que está haciendo Josué, él no se está perpetuando. Él sabe, yo me muero. Usted sabía que nos morimos, ¿no? Está bueno saberlo. Cuando Josué se está despidiendo, dice, yo sé que me está tocando lo que le pasa a todos los hombres en la tierra. Qué bueno saberlo. Hay veces que vivimos como si no nos fuéramos a ir. Y no digo que debemos pensar fríamente con respecto a nuestra partida, pero tampoco debemos aferrarnos como decir, ya, de acá nadie me saca, porque la realidad es que nos vamos. Somos peregrinos. ¿Cuándo se va usted? ¿Lo sabe? ¿Quién sabe? Capaz que el Señor viene ahora. Ay, no va a poder comer el asado del Día del Padre. Si come asado, invítenos, ¿no? No sea egoísta. Ahora, la realidad es que nos vamos. Nos vamos. Y Josué dice, me voy. Él está haciendo un despegue, de alguna manera, de estas personas, porque él fue un tremendo capitán. Y les está diciendo, peleamos, pero el Señor seguirá peleando. ¿Qué iban a hacer cuando no estuviera este capitán? Josué les está diciendo, siempre estará el Señor. Yo me voy, pero el Señor nunca se irá. Yo no estaré para pelear, pero el Señor peleará por ustedes. Ustedes no me van a ver a mí, pero van a ver al verdadero príncipe del ejército. Y eso es hermoso. Él no está estableciendo una codependencia entre ellos, ni tampoco está requiriendo una idolatría. No, él dice, yo me voy como se van todos. Acá el que sigue es el Señor. Los hombres pasan. No se aferre a los hombres. Porque cuando cae un hombre, cae usted. Pero aférrese al capitán. Porque los hombres podrán irse, pero el Señor jamás se irá. Jamás. Y me encanta porque los hace pensar en el pasado, en el futuro, pero el versículo 10 dice, un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea. Los hace mirar el pasado, luego el futuro, para llevarlos al presente. El Señor hoy pelea por ustedes. Y esto es fantástico, ¿sabes por qué? Porque nosotros, nuestros problemas por ahí de fe, los tenemos más ¿con qué? Con el presente. Porque no tenemos dudas de que el Señor abrió el mar, detuvo la tierra y que creó todo en 6 días. Y no tenemos dudas que el Señor hará todas las cosas nuevas y volverá a buscarnos. Pero, ¿cómo pago el alquiler? El tema es hoy. Y el Señor dice, te hago poner la vista en el pasado y en el futuro para que veas que yo hoy sigo siendo el mismo. Porque por ahí tenemos un ateísmo temporal. ¿Me entienden? Un ateísmo temporal en el hecho de que creo en aquello, pero no creo acá. Y el Señor dice, yo soy el mismo. Y qué bueno que dice ayer y siempre, pero dice hoy. Hoy
Es el mismo. Es el mismo y ese Dios está con nosotros. Ya no está Josué, pero el Señor sigue estando en este año 2022 con nosotros. El mismo Dios, el mismo poder, su mismo amor y fidelidad. Algo que vemos es que en estos versículos que leímos, también Josué los va a exhortar con 3 instrucciones que son fundamentales para el pueblo y para nosotros. Lo primero es que les dice en el versículo 6, esfuércense en guardar y hacer. La primera exhortación tiene que ver con esfuércense en guardar y obedecer la palabra. Me gusta esto. No le teme a la repetición, Josué. Y no sé si se dan cuenta, pero utiliza las mismas palabras para iniciar la conquista que para iniciar la paz. Uno podría decir, bueno, para la conquista, ¿qué hay que hacer? Y esforzarse, guardar y obedecer. Estamos espada, escudo. Hay que esforzarse. Y cuando todo está tranquilo, esfuércense. Es lo mismo, en guardar y obedecer. Porque en realidad, independientemente del tiempo que vivamos en nuestra vida, la actitud nuestra es de soldados, es de esfuerzo. Esforcémonos en guardar y obedecer. Me gustan estas 2 palabras, guardar y obedecer, guardar y hacer. Porque hay veces que nosotros solamente tomamos una. Esto es incoherente, ¿eh? Debemos hacer las 2. Porque el hecho de guardar sin un hacer, sin poner en práctica, el hecho de ser un oidor y no hacer, nos hablan de que realmente no estamos guardando. Porque el guardar tiene que ver con atesorar, tiene que ver con cobijar con amor algo, porque lo veo sumamente importante. No basta solamente con conocer la palabra de Dios. Hay que conocer al Dios de la palabra. ¿Qué piensa de eso? Son complementarias. Hablamos con un hermano esta semana y ¿a quién le gusta leer libros acá? Ah, qué lindo que es leer libros, ¿ah? Bueno, ahora, ¿hay libros que conocemos? Sí. ¿Y conoce al autor? Y hay algunos que no. Bueno, no basta solamente, ¿entiende? No basta solamente con conocer la palabra. Hay que tener una relación con la palabra, con el autor de la palabra. Hay que vivirla, practicarla. Eso es lo que el Señor dice, guarden y hagan. Esa palabra guardar tiene que ver con un tesoro, esto es valioso. No se trata de un versículo que sé de memoria, yo lo vivo a ese versículo. Ha marcado mi vida, es el patrón de mi vida. No es meramente conocimiento intelectual. Yo lo hago, lo vivo, esto es mi guía, es mi patrón. Y eso es lo que está queriendo decir acá Josué. La fuerza espiritual, por eso dice, esfuércense. ¿En qué hay que esforzarse? En guardar y obedecer. Josué lo que está diciendo, hay que esforzarse en ser obedientes a los principios divinos. ¿En qué nos estamos esforzando hoy? Porque tal vez nos estamos esforzando en cosas que no debemos esforzarnos. Cuán valioso es el tiempo, ¿no? Cuán valiosa es la fuerza, la energía.
¿En qué tiempo piensa que tiene más fuerza física? De la vida, no sé. Juventud, adolescencia. ¿En qué? Bueno, la adolescencia, la juventud. Yo me acuerdo, el año pasado, ¿no? No más que vamos a hablar. Pero la realidad es que la juventud, la adolescencia, uno tiene todas las fuerzas, todo el vigor. ¿Y dónde están concentradas esas fuerzas? Tienen que estar canalizadas en Dios. Es como el mejor momento de ese vigor. Tiene que estar en Dios. Cuando somos adultos también. ¿Dónde tienen que estar nuestras fuerzas? En Dios, en su reino. Tal vez nos agotamos todas nuestras fuerzas, todas, y luego le queremos dar algo a Dios. Estoy molido para darle algo a Dios. Obviamente toda nuestra vida debe estar dedicada a Dios, todo lo que hacemos. Pero debemos ser sinceros en nosotros mismos si todo lo que hacemos lo estamos haciendo como una ofrenda a Dios. Si todo lo que hacemos tiene que ver con el Señor y lo estamos haciendo enfocados en Él. Acá está haciendo otra exhortación también. Versículo 7. A fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. De alguna manera le está diciendo, cuiden sus asociaciones. Cuiden sus vínculos. Cuiden con quién están. Y de alguna manera les está diciendo también, guarden la comunión entre ustedes. Una cosa lleva a la otra. Porque la familiaridad con aquella gente traería también la familiaridad con sus ídolos. Una cosa lleva a la otra. Yo por ahí, cuando estoy en clases con los adolescentes, hay algo que les digo. Y es que es una mentira el hecho de pensar que yo puedo estar, leer, ver cualquier cosa sin contaminarme. Es como un pensamiento ingenuo. Porque la realidad es que tarde o temprano me voy a adaptar. ¿Le ha pasado alguna vez entrar a un lugar con mal olor? ¿No? Che, qué pulcridad que hay acá. Por ahí entramos a un lugar, sí, y hay feo olor, ¿no? Pero pase tal vez una media hora, una hora, llega un momento es que como que uno no lo siente tan fuerte. No sé a dónde se ha metido también, pero bueno. Es como que uno logra adaptarse y lo que sonaba o se sentía tan desagradable, ahora no se siente así. Bueno, la verdad es que hemos sido de alguna manera contaminados con ese ambiente y nos sentimos cómodos. Entonces debemos tener cuidado. Él dice, cuiden estas asociaciones. Manténganse de alguna manera para eso, para no estar solos, porque necesitamos sociabilizar, necesitamos vínculos. Vincúlense ¿con quién? Con sus hermanos, como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Debemos permanecer unidos, debemos permanecer juntos. Fíjense lo hermoso que es este versículo, el libro de Hebreos, un pasaje sumamente conocido. Dice, no dejen, lo sabe, ¿no? No dejen de... Yo sé que lo saben. No dejen de congregarse. Como algunos tienen por costumbre, hay otra versión que dice, como es la costumbre de algunos, es lo mismo, ¿no? Y más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Estamos en tiempos difíciles o no? Es el tiempo que más unidos tenemos que estar. Y miren,
Yo sé que el hecho de estar congregados tal vez no significa estar unidos, pero es lo básico. Es como que es la mínima expresión de estar unidos. Por lo menos tenemos que estar. Hay manifestaciones poderosas que hay en la palabra cuando el pueblo está unido. El monte Sinaí, la Shekinah en el tabernáculo, en el templo, Pentecostés. Hay 4 palabras ahí en Pentecostés, Hechos capítulo 2, que son sumamente importantes. Y quiero que las veamos para que veamos lo importante del estar congregados. Pentecostés, bueno, hermoso ahí, esta inauguración, este obrar del Señor con el descenso ahí del Espíritu Santo. El versículo 1 lo hemos visto en otras oportunidades, pero es sumamente importante recordarlo. Versículo 1, todos conocemos lo que pasa en Pentecostés, ¿no es cierto? Todos. Ahora, dice acá, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esas palabras son buenísimas. Primero, estaban. ¿Estar qué significa? Así, ¿no? Bueno, ahora tenemos varios conceptos de estar. Bueno, puede estar en virtualidad, puede estar en espíritu, puede estar presente, pero bueno, qué bueno es estar presente, ¿no? Qué bueno. Estar acá, así, estar, mientras podamos, estar. ¿Sabe que estamos teniendo encuentros, como ya saben, en el barrio La Favorita? Los tenemos el primer fin de semana de cada mes. Lo tenemos arriba de un cerro. Bueno, ayer entregamos algunas frazadas y algunos vieron dónde es. Es arriba de un cerro y sube el cerro y después baja un pozo. Y ahí tenemos el encuentro. Bueno, alguna gente para llegar tarda caminando 1:20. Porque hay que subirlo. Uno dice, sí, subimos en auto, ¿no? Es una cosita, pero se pone pesadito. Y hay una señora que sale con su termito, ¿sí? Y el Mati va haciendo algunas paradas por ahí porque se hace largo. Estar. Qué valioso estar. Qué privilegio estar. Estar. La segunda palabra es sumamente importante. ¿Estaban? Todos. ¿Ven? ¿Estaban? Todos. ¿Qué significa todos? Todos. Son tan sencillas estas palabras. Pero bajaba el Espíritu Santo. Estaban presentes y estaban todos. Todo significa que no faltaba. No sé quiénes eran, pero sé que estaban todos. Debemos estar todos. Y más cuando aquel día se acerca. Y después nos dicen cómo estaban. Unánimes. En un mismo sentir. Conectados con una visión, con una misión. Conectados con los mismos propósitos. Estaban unánimes y estaban juntos. Qué importante esto. ¿Saben que el libro de Hebreos nos habla de un tiempo de persecución? Era un tiempo muy difícil. ¿Cuánto más necesitaban congregarse? Estar juntos. Esto, miren, esto es un anticipo minúsculo de lo que va a ser el día que estemos en la presencia del Señor. Hay que valorar esto. Santificar este día. Esto es hermoso. Por eso le dice, no se junten allá, júntense acá. Es muy probable que Josué, cuando está hablando, lo está haciendo en Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión. Está diciendo, acá, en comunión. Y la tercera exhortación que va a hacer, dice, no mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, no los sirvan, no se inclinen, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán
unidos. No los nombren, no dependan de ellos, ni siquiera piensen en ellos. Solamente el Señor es su Dios. Dicen, guárdense de la idolatría. La exhortación es como la de Juan cuando está terminando su carta y dice ahí en primera de Juan, guárdense de los ídolos. Juan Calvino decía que el ser humano es una fábrica de crear ídolos. Y es la verdad. Guárdense de la idolatría. ¿Y cómo nos guardamos? Dice, manténganse unidos al Señor. Creo que la versión Reina Valera dice así, si no me equivoco. Alguno que tenga Reina Valera me lo corrobora. Dice, sino que al Señor nos allegaréis, dice, ¿o no? ¿No? Dice algo así, creo. Muy bien. Esa palabra de ser allegado al Señor es la palabra más fuerte en toda la Escritura con respecto a mantenerse adherido a alguien o a algo. Es la palabra más fuerte, se usa por primera vez en Génesis y la usa el Señor cuando dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Es esa fusión. Eso quiere el Señor para guardarme de los ídolos. Dice, bueno, tenés que estar adherido fuertemente en una fusión, una devoción espiritual. ¿Solamente con quién? Con Dios. Tenemos un pacto con Dios, no es un contrato. No es yo pongo mis 50 y Dios sus 50. Yo puse mi 100% como un sacrificio vivo y me entregué al Señor. Y el Señor, ¿qué hizo en la cruz? Se entregó por nosotros. El Señor ya dio su 100%, pero tal vez estamos dando nuestro 20%, nuestro 30%, si es que damos algo. Es nuestro 100%, todo al Señor, porque Él lo hizo por nosotros. Esa adhesión quiere el Señor con nosotros. ¿A qué estamos adheridos? Porque eso es una buena pregunta. En la Biblia hay personas que se usa la misma pregunta, la misma palabra, por ejemplo, con respecto a Ezequías. Ezequías, dice Segunda de Reyes, que se apegó, es la misma palabra. ¿Se apegó a qué? A los mandatos del Señor. Ahora, ¿saben qué dicen de Salomón? Salomón dice, fue grande su riqueza y grande en poder, pero se apegó ¿a qué? A los dioses de sus concubinas. El tema es ¿con qué tenemos un pegoteo? Salomón lo tenía con las riquezas, con las mujeres. ¿Dónde está nuestro pegoteo? ¿A qué estamos adheridos? Y es un pegoteo fuerte la palabra que usa. Hemos hecho un pacto con esas cosas. Y debemos tener cuidado. Voy a decir algo fuerte que seguramente usted dirá, no, pero no es tan así. ¿Has sentido alguna vez de personas que tienen un pacto con el diablo? Qué fuerte que es eso. Uno dice, Dios, ¿cómo puedes llegar a algo tanto una persona? Ahora, si nuestros pactos no son con Dios, también no son con el diablo, ¿con qué son? Porque hay veces que categorizamos ciertas cosas, pero todo lo que no tiene que ver con Dios, si nuestro pacto no es con Dios, no estamos unidos a Dios, ¿con quién estamos unidos? Después le ponemos el nombre que sea, pero todo tiene que ver con las tinieblas. Nosotros debemos ser uno con el Señor. Y es lo que Él les dice. Y terminamos este texto leyendo los últimos versículos donde son las advertencias. Versículo 12 dice, porque si se vuelven
y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes, y contraen matrimonio con ellos, y se juntan con ellos, y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Me guardo el versículo 14, vamos al 15. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Vamos a terminar luego con el versículo 14, pero Josué es radical y determinante. En Josué vemos una fuerte advertencia, similares a la palabra de Moisés en el capítulo 28 y 29. ¿Se acuerdan? De la obediencia y creo que vos lo dabas, obediencia y desobediencia. Las bendiciones y las maldiciones. Y Josué es como, claro, él está muy ocupado en advertir contra estas uniones. Él es enfático aquí. No se mezclen. El Señor lo había dicho ya, no harás alianzas con ellos, ni tampoco con sus dioses. Cuando el Señor te haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo, no harás pacto con ellas. Y me es imposible acá también no ser enfático como lo hace Josué, porque si él lo repite, será que hay que repetirlo. Con respecto a nuestras uniones. Aquí dice, ¿sí? Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán. Qué importante es esto. El hecho de ver con quién vamos a unirnos es sumamente importante. Y si acaso no estamos unidos, debemos orar por nuestras uniones. Y si acaso ya estamos unidos, oremos por las uniones de nuestros hijos, porque ven, es un llamado a los papás. Dice, ni darás tu hija a ellos, ni tu hijo. Es decir, que esto debe importarnos. Por eso me encanta Josué, porque es anciano, pero no está relajado. ¿Me entiende? Dice, yo tengo que advertir a las próximas generaciones. Y lo pueden tomar a Josué de anticuado, loco, pero ya estamos en Canaán, abrí la mente, Josué, ¿qué te está pasando? ¿No? Pero los principios del Señor seguían estables. Y miren cuánto tiempo pasó de acá hasta el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice, no se unan en yugo desigual. Saque la cuenta, desde Moisés hasta el apóstol Pablo, y Dios pensaba igual, y es la misma cantidad de años que tenemos del apóstol Pablo hasta nosotros. En el cuadro de Dios dice, yo pienso igual. No hay que volver a escribir otra epístola. El tema es si nosotros pensamos igual. Ahora, los tiempos han cambiado, y sí, pero desde Moisés al apóstol Pablo también cambiaron. Pero Dios seguía pensando de la misma manera. ¿Y por qué? Por el bien nuestro. Dice, esto será de ataduras, de lazos, de trampas, de espinas, de azotes. Yo creo que nadie quiere eso, pero hay que confiar en lo que Dios dice.
Termino con el versículo 14, porque de alguna manera era un paréntesis entre esos dos. Dicen, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Está diciendo, me muero. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Nuestro Dios es fiel. Su palabra es confiable, es eterna. Por eso el Señor nos pone los dos caminos, ¿no? Dice, obedézcanme. Obedézcanme y ¿saben qué? Hay un compromiso de parte mía, dice Dios. Mi palabra permanece para siempre. Voy a cumplir lo que he dicho, pero ustedes obedézcanme. ¿Hasta cuándo? Siempre. Obedezcan. Solo obedezcan. Esperen. Sean pacientes. Confíen. Obedezcan. Y yo cumpliré. Damos gracias a Dios porque Él es fiel. Y hoy es el Día del Padre. Y si creo que hay personas que necesitan escuchar sobre la fidelidad de Dios y sobre la lealtad y el compromiso, son los varones. ¿Ven a quién le habló? A los jefes, a las cabezas, a todos aquellos principales. Bueno, el Señor nos ha puesto por cabeza. Y eso es un gran privilegio, pero encierra gran lealtad, compromiso, seriedad y fidelidad. Y a mí me gustaría que pudiéramos terminar este tiempo orando por los varones de esta congregación. Tal vez uno diga, yo no soy papá, pero sos de influencia por ser varón. Así que el Señor tal vez te ha puesto, ahora no tenés hijos allá, pero sos abuelo. Ya no sé si tenés tus hijos lejos o no sé qué. Pero tal vez tenés tus hijos aquí presentes. Tal vez tenés tus nietos aquí presentes. Y el Señor quiere que nosotros nos comprometamos, que podamos terminar el fin de nuestra vida como lo terminó Josué, diciendo: el Señor cumplió todo lo que dijo que haría en mi vida. Y te vuelvo a repetir, tal vez decís, bueno, yo no soy tan viejo, pero no sabemos hasta cuándo estamos. Por lo tanto, hoy debemos vivir en fidelidad y lealtad al Señor. Hay gente atrás tuyo y necesitas sostenerte mirando al Señor. Y la iglesia, en estos tiempos tan complejos que vivimos, necesita columnas, baluartes verdaderos, coherentes, íntegros, en la iglesia, en casa, en el trabajo, en la calle, en tu tiempo de ocio, mientras jugás al fútbol, en todo momento. No dejamos colgada nuestra cristiandad mientras tenemos nuestro tiempo de ocio, miramos una serie. Coherentes, íntegros. ¿Y saben qué? No importa si son muchos. Lo importante es que los que están sean verdaderos y comprometidos con el Señor. Así que yo le voy a pedir a los varones que se pongan de pie ahí donde están. Y vamos a orar por ustedes. ¿Sí? Vamos a orar. Que el Señor, todos los que son varones, bien, vamos, párese, eso, vamos. Y vamos a orar al Señor. Y creo que acá todas las mujeres también se unen en un clamor al Señor, diciendo: Señor,
sostené a estos hombres. Sostené a mi hijo, Señor. Sostené a mi marido. Sostené a mis hermanos aquí en la congregación, Señor. Señor, damos gracias en este día tan especial del Día del Padre. Pero queremos dar gracias por cada varón, Señor, que vos has creado conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Señor, que lo levantes en medio de esta sociedad que cada vez está más depravada y más retorcida. Rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir bajo los parámetros divinos de lo que implica ser un hombre, de lo que implica ser esforzado y lo que implica ser valiente. Bendecimos a cada uno de estos varones. También bendecimos a los varones que están atrás, a los niños. Señor, que ellos puedan crecer siendo varones. Señor, que nos ayudes a comprender bajo tu palabra todo lo que implica el ser hombre. Y nos ayudes a vivir acorde a tus principios, no acorde a lo que el mundo nos dice que es lo que es ser hombre. Rogamos, Señor, que nos ayudes a proveer materialmente, emocionalmente, cognitivamente, socialmente, espiritualmente. Ayúdanos, levantanos, Señor, como guías espirituales en nuestro hogar. Levantanos, Señor, en medio de nuestra familia. Sostené cada familia, Señor, de esta congregación. Lo rogamos, Señor. Rogamos, Señor, familias que brillen en medio de esta generación. Rogamos, Señor, por nuestros hijos, que ellos puedan ver coherencia, integridad. Rogamos por los nietos, rogamos por los bebés que están naciendo y los que vienen, que los guardes. Y anhelamos, Señor, tu venida. Ayúdanos a vivir entendiendo de que vos podés venir en una hora. Pero mientras estemos aquí, Señor, queremos honrar y levantar tu nombre. Gracias por ser vos, Señor, nuestro papá. Porque en vos encontramos todos los modelos que necesitamos para ser padres, esposos. Gracias por marcarnos un ejemplo, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.